Amables oyentes, en esta oportunidad tomaremos el versículo 38 del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24, el cual reza de la siguiente manera: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Bueno, estaba estudiando aquí el libro del profeta Daniel y estaba pensando que la comunidad cristiana primitiva vivió durante los primeros siglos con la esperanza de que el Señor Jesús regresaría en ese tiempo. Y naturalmente, los cristianos de ese tiempo se dedicaron a investigar en qué momento sería la trascendente venida del Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener en cuenta también que la iglesia primitiva fue un objeto de persecuciones, de odios, de las diferentes estructuras religiosas de su tiempo. Pero nada de eso los detuvo. Ya la generación, yo quiero recordarles que la generación del siglo XX hacia acá, se aproxima inexorablemente al escenario predicho hace más de 3000 años. Y el fervor evangelista se centra en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esa esperanza está basada en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice en el último mensaje de Apocalipsis: el que da testimonio de estas cosas ciertamente dice: vengo en breve. Apocalipsis 22:20. El estudio de la profecía tiende a purificar al verdadero cristiano. Reiteramos que la profecía no es el fin en sí mismo, no es la narrativa de los tiempos finales antes del verdadero fin. Lo importante es a quién revela esa profecía. Y la profecía tiene el objetivo de representarnos, de enseñarnos a Jesucristo. Así el estudio de la profecía nos lleva a la inminente venida o regreso del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto conlleva no solamente un acto de comprensión, llamémoslo intelectual, sino a una conversión espiritual genuina, empezando por el nuevo nacimiento. La Biblia dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios y la profecía, nos debe llevar consecuentemente a ser oidores de la palabra y no tan solo no solamente oidores, sino hacedores de la buena palabra de Dios. Así el fin último de la profecía es la exhortación a vivir una vida limpia, santa, cristianamente. La iglesia de Dios es una institución llamada fuera de este mundo. La palabra iglesia viene de eclesia, palabra griega que tiene como significado un llamado fuera del mundo. Entonces, la Escritura nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Irreprensibles en santidad. La profecía nos proporciona una esperanza para un mundo sin esperanza. Una lectura superficial de las noticias principales que cabalgan hoy por todos los diferentes medios de comunicación nos conduce a entender, a convencernos que estamos ya en el umbral del final. De hecho, desde principios de siglo, el hombre conoció guerras mundiales que no tenían un parangón histórico. Hoy en día, el hombre continúa sumergido en guerras debido
a su afán de riquezas. El crecimiento del conocimiento científico y tecnológico que ha hecho no han conducido a más desarrollo y menos a la paz del mundo. Eso es una mentira. Cuando mencionamos hambre, guerras y epidemias, inmediatamente reconocemos que estamos viviendo ese momento. Las guerras que se están viviendo en los últimos días, el hambre, la falta del agua, la violencia, la criminalidad, nos están diciendo que el Señor regresa pronto. Si miramos, por ejemplo, la expansión y falta de control de armamento nuclear en la ex Unión Soviética, los ataques de terrorismo en el Medio Oriente, la búsqueda de soluciones técnico-políticas por medio de alianzas con naciones lejos del conocimiento de la palabra del Señor, nos están hablando directamente que esto se está acabando y no nos hemos dado cuenta. Los tiempos peligrosos y el enfriamiento del corazón que ya nos profetizaba Jesús en el libro de Mateo están aquí. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. La generación que surgió después de los años 50 son testigos de una desintegración moral sin precedentes en los valores éticos de la cultura. En Timoteo encontramos una caracterización precisa de lo que se constituirían las naciones del siglo XX. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrían hombres peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, llamadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3:1-5. ¿Quién puede decir que esta es la sociedad en la que vivimos y en la que está señalando las Escrituras? Un espíritu de maldad recorre el mundo contemporáneo. Desde la Rusia antigua hasta Chile en la Patagonia, vemos cómo la maldad se ha incrementado en este mundo lleno de maldad. El profeta Isaías nos decía, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Isaías 62. Pablo profetizó también por medio del Espíritu Santo que se irían empeorando las cosas a medida que se acerca el fin. Eso está ahí en San Juan, en 1 de Juan 2:18. Podemos recapitular entonces que en los posteros días, en base a las evidencias bíblicas que ya estamos viviendo, se caracterizará por la maldad, siempre en aumento en el mundo, el fracaso de las normas de moralidad y la multiplicación de falsos profetas, de falsos pastores, de iglesias falsas que estarán en contra de las doctrinas puras establecidas por Dios en su palabra, ya están aquí. Y Pablo nos hace una advertencia para que nos mantengamos fieles a Cristo y a la revelación que el Señor nos ha dado. De ahí que la profecía ayuda a comprender y a vivir la esperanza de ese advenimiento hermoso que es la llegada del Señor Jesucristo y su venida. Y aparte de eso, el establecimiento del reino en la presencia del mismo Jesucristo. Y finalmente les cito un versículo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. El tema de hoy, el fin se acerca.